Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 27. Resultó que su legión tenía mucha experiencia en la lucha contra los Pieles Verdes. En la historia de la legión que Sukuna no se había molestado en leer hasta que le dio la gana, los devoradores, en los días anteriores a que se llamaran así, a menudo luchaban junto a los cicatrices blancas, bajo el mando del Khan, que con frecuencia se encontraba con los orcos. Y así, su legión tenía mucha experiencia, lo suficiente como para que Sukuna confiara en el hecho de que probablemente podría dejarlos solos para hacer lo suyo. Los 5 capitanes Yaragor, Altelm, Brutus, Turishor explicaron que, a pesar de su astucia, la mejor manera de lidiar con los orcos era atraerlos a un combate abierto, donde sus mentes primitivas y corazones bestiales simplemente no podían resistir la calma de una buena pelea. Bastante justo. Cuanto más aprendía Sukuna sobre los orcos, honestamente, más le gustaban por la pureza de la vida que vivían. Los fuertes prosperan y se fortalecen, mientras que los débiles son pisoteados, viviendo solo a los caprichos de sus superiores. Sinceramente, le hubiera gustado reencarnarse dentro de un orco. Los humanos eran demasiado complicados a veces. Por otra parte, a él también le gustaba ser humano. La variedad siempre fue buena. En última instancia, a Sukuna le parecía bien ser solo Sukuna. Pero, si tuviera que elegir entre reencarnarse como orco o como primarca, entonces, bueno, sería un orco. Como no tenía experiencia en la lucha contra estos orcos y no tenía ganas en ese momento, Sukuna se contentó con delegar el mando en los 5 capitanes, a quienes también otorgó cierta medida de poder sobre las flotas, aunque el capitán Loktar Shahid mantuvo la máxima autoridad, siendo el principal experto naval dentro de la flota. Su legión estaba ansiosa, reflexionó Sukuna, sintiendo la anticipación que se acumulaba dentro de ellos ante la perspectiva de impresionarlo. Y esa fue precisamente la razón por la que se convirtió en una especie de competencia. Estaban listos, reflexionó Sukuna. Ya, sus legionarios serán, cada uno, capaces de realizar RCT en sí mismos y la mayoría de ellos serán, al menos, capaces de realizar RCT en otro. Todos ellos tenían dominio sobre sus técnicas innatas, y casi todos eran capaces de expandir sus dominios. Los demás simplemente carecían de sus propios dominios para empezar, sus técnicas innatas incapaces de evolucionar más, como aquellos que tenían un dominio profundo sobre la creación de herramientas malditas. No tenían sus propios dominios, pero eso no significaba que fueran menos poderosos. Entonces, en conclusión, ni un solo legionario devorador podría llamarse débil, especialmente no en comparación con los legionarios de las otras legiones. De ahí la competencia. El que me traiga la cabeza del jefe de guerra recibirá un pequeño premio después de esta campaña, declaró Sukuna a los devoradores, captando e inmediatamente manteniendo su atención. Se volvieron hacia él, cada uno de ellos escuchando atentamente. Se dará otro premio a quien tenga más muertes. Sin trampas ni socavamientos mutuos en su búsqueda de los premios, pero, de lo contrario, haga con los orcos lo que quiera. No me importa cómo cuentes tus muertes, pero ni siquiera pienses en mentir. Además, los orcos no eran una amenaza tan grande que los devoradores no pudieran soltarla un poco. Sukuna incluso diría que los orcos eran el enemigo perfecto. Implacables, brutales y completamente locos. Aunque, para ser honesto, si tuviera que elegir al que probablemente se llevaría la victoria por la mayoría de asesinatos, sería Yamamoto Henry Yusai. La técnica innata del mocoso era tan hilarantemente sencilla en su capacidad destructiva que ni siquiera la flecha de fuego podía compararse. Y, ciertamente, nadie más en la legión se acercó remotamente, al menos en términos de quién podría destruir una ciudad entera más rápido.
Su legión se dividió en 5 grupos, cada grupo siguiendo las órdenes de uno de los 5 capitanes. Sin embargo, a pesar de la organización general, la competencia en sí se mantuvo, lo que casi con certeza resultaría en un caos. Y, sinceramente, sus legionarios eran tan pocos que probablemente se beneficiarían más del caos en lugar de mantenerse organizados todo el tiempo. Sukuna les dejó la planificación y la estrategia general a ellos. Su único interés ahora era la observación. Sin embargo, si le apetecía, siempre podía avanzar hacia otro objetivo, donde sería libre de desatar la plenitud de sus poderes, sin tener que preocuparse por los legionarios. Además, si mataba suficientes orcos, había muchas posibilidades de que Skarbrand apareciera y tener un amigo con quien masacrar sonara muy divertido, si estaba de humor. Su primer objetivo fue una luna solitaria que orbitaba el 7º planeta del sistema solar, controlada por una gran población de orcos endurecidos, millones de ellos, para ser exactos. La luna en sí misma sería un buen escenario para cuando llegara el ejército imperial, ya que, según las propias palabras de Malcador, pacificar todo un sistema con solo un puñado literal de astartes era prácticamente imposible, sin importar cuán poderosos pudieran haber sido sus legionarios y, honestamente, Sukuna estuvo de acuerdo. Por lo tanto, el papel de los devoradores era ablandar al enemigo, haciendo el mayor daño posible en el menor tiempo posible antes de pasar al siguiente objetivo, dejando a los orcos maltratados, magullados y ensangrentados, pero en su mayoría vivos para que los soldados humanos de referencia los limpiaran. Estaré en mis aposentos, terminó Sukuna encogiéndose de hombros. No me molestes, a menos que sea realmente importante que no pueda esperar. De lo contrario, no se permite entrar a nadie. Jugar con un hombre de hierro, específicamente convertirlo en un cadáver maldito, sonaba como un proyecto muy interesante en el que trabajar y la perturbación era lo último que necesitaba. Los hombres de hierro ciertamente le dieron muchos problemas cuando los encontró por primera vez. Dado el crédito debido, quienquiera que diseñara y creara esas máquinas sabía lo que estaba haciendo, porque esos robots asesinos eran simplemente increíbles. Baratos, duraderos, poderosos y fáciles de fabricar, las armas perfectas. Entonces, convertir a uno en un cadáver maldito debería ser algo muy interesante. Y, sinceramente, tenía hombres de hierro más que suficientes como para no preocuparse demasiado por un solo desaparecido. Después de recibir sus órdenes, los devoradores se pusieron manos a la obra muy rápidamente. Sukuna los ignoró, por supuesto, conociéndolos y confiando en ellos lo suficientemente bien para entonces. Además, Loktar Shahid era un tipo confiable y, en última instancia, el verdadero poder estaba en la flota misma. Por lo menos, vidriar a los orcos hasta que todos se cavaran bajo tierra era una estrategia viable. Encogiéndose de hombros, Sukuna se dio la vuelta y se alejó, entrando inmediatamente en sus aposentos, flanqueado por 2 sirvientes, a quienes llamó Niji y Dari, porque ahí es donde siempre estuvieron. Callados y absolutamente leales, le recordaban un poco a Uraume si Uraume era una amalgama grotesca de hombre y máquina. Entonces, Sukuna toleró su presencia, honestamente, no es que tuvieran mucho de una. Las almas de los sirvientes estaban tan horriblemente marcadas y dañadas que realmente no quedaba nada de quienes solían ser, debajo de todos los cables, engranajes y brocas de metal. Entró en sus aposentos, las puertas silbando y cerrándose detrás de él, y sonrió ante el cadáver del hombre de hierro atado que estaba atado a la mesa frente a él. Sukuna estiró las extremidades y los dedos mientras daba un paso adelante y se cernía sobre la máquina viviente. Señaló, sin hacer nada, tenía la forma de un humanoide esquelético, que poseía muy pocas armas en su corpiño. Si su comprensión de su propósito era correcta, entonces su papel en el campo de batalla era el de un asesino o saboteador. Rápido, silencioso y mortal, pero por lo demás fácil de matar si se descubría. Saludos. Me han dicho que todavía eres consciente de ti mismo, incluso si ya no tienes el control de tus acciones. La máquina no se agitó. Las correas estaban allí porque ni siquiera Sukuna estaba seguro de qué pasaría si convertía una máquina inteligente en un cadáver maldito. Y, por supuesto, todo esto se haría en secreto, porque no tenía interés en escuchar las diatribas de un sacerdote tecnológico, o Malcador.
Porque, por lo que él pudo decir, este fue exactamente el tipo de cosas que llevaron a la era de los conflictos, algún evento hace mucho tiempo que todos no pudieron superar. Pero, Sukuna no estaba allí y no le importaba. Ahora, Sukuna se frotó las manos. Comencemos, ¿sí? El primer paso en la creación de un cadáver maldito artificial fue la creación de un núcleo de energía maldito, un objeto que esencialmente funcionaba como la batería del cadáver maldito, suministrándoles un flujo constante de energía maldita. Una vez que se agotaba esa batería, el cadáver maldito perdía cohesión y se convertía en polvo o simplemente se volvía inanimado. Por supuesto, había algunos trucos para hacer que todo el proceso fuera más eficiente, campanas y silbatos para que el flujo de energía fuera lo más fluido posible, como crear una red que acompañara a la batería. Aunque, para ser completamente sincero, Sukuna no estaba seguro de si una red de energía maldita era posible, dada la complejidad de un hombre de hierro. Entonces, pasos de bebé. La creación de un núcleo de energía maldito no fue nada complicado. Sukuna simplemente reunió suficiente energía maldita en una bola, condensándola hasta que se volvió algo sólida y tangible, con una textura cercana a la grasa. La cantidad de energía maldita que usó para crear este núcleo en particular fue suficiente para, según sus cálculos, dar a luz a una maldición que podría amenazar a naciones enteras. No era necesario, por supuesto, pero cuanta más energía maldita contenía un núcleo, más tiempo conservaba su funcionalidad un cadáver maldito. Sukuna siempre se había preguntado si era posible crear un cadáver maldito completamente inteligente y completamente independiente. En teoría, lo era. Simplemente nunca descubrió cómo. En el mejor de los casos, Sukuna podría crear un cadáver maldito que pudiera seguir instrucciones básicas preprogramadas, como pararse allí y atacar cualquier cosa que se acerque, o caminar del punto A al punto B y atacar cualquier cosa que se acerque. Cualquiera que fuera el caso, Sukuna luego insertó el núcleo maldito en el hombre de hierro y guió constantemente su propagación a través del chasis de la máquina, hacia sus circuitos, sus articulaciones y todas las pequeñas cosas mecánicas dentro de su corpiño. Finalmente, Sukuna detuvo el flujo de energía maldita y sonrió. Por supuesto, tal como estaba, no era un cadáver maldito, solo un objeto que resultó estar imbuido de energía maldita. No, la parte difícil fue asegurarse de que la energía maldita realmente se convirtiera en un espíritu maldito, que luego despertaría e inmediatamente se haría cargo del objeto inanimado. ¿Cómo se desencadenó el nacimiento de un espíritu maldito? Bueno, el método natural había terminado, esperando. Durante un largo periodo de tiempo, un espíritu maldito apareció cuando se reunió suficiente energía maldita. El segundo método era un poco más tedioso, pero no era nada que Sukuna no pudiera hacer. Simplemente prefirió no hacerlo. Respirando, Sukuna comenzó la implantación de la emoción, el catalizador que dio origen a las maldiciones. Todas y cada una de las emociones negativas tenían su propia textura, su propio sabor, su propio ritmo, su propia identidad, lo que alteraría la química de la energía maldita que surgía de dicha emoción. La rabia, por ejemplo, resultó en una energía maldita muy agresiva con un sabor amargo y un ritmo rápido, casi frenético. Por supuesto, estas emociones básicas podrían incluso dividirse en singularidades únicas. La ira, por ejemplo, podría manifestarse como ira hacia el yo, que, una vez más, produjo su propia forma única de energía maldita, que era similar a otras formas de energía maldita que provenían de la emoción de la ira, pero era sutilmente diferente, como variantes de la misma raza de plantas. Por lo tanto, la forma de dar a luz a un espíritu maldito fue a través de la fina manipulación de la energía maldita para que imitara el proceso natural necesario inculcado por la presencia de emociones negativas. Y Sukuna admitiría fácilmente que, aunque podía hacerlo y ciertamente lo había hecho antes, no era algo que él llamaría fácil. Su control de se fue tan alto como pudo, sin la ayuda de técnicas innatas o de linaje, e incluso él lo encontró tedioso y difícil. Aún así, no era el rey de las maldiciones por nada y, con solo unos segundos de concentración, Sukuna hizo que la energía maldita dentro del hombre de hierro imitara el miedo al abandono, la mejor emoción para crear sirvientes leales. Capítulo 28.
La transformación en un cadáver maldito no fue un proceso rápido, reflexionó Sukuna, incluso con todos los pasos adecuados realizados correctamente. Aún así, una vez que las energías malditas emocionales se implantaron y se dejaron infectar por sí solas, realmente no había nada más que hacer, al menos no de su parte. Esto era similar, reflexionó Sukuna, al proceso de fermentación del vino. Después de los pasos iniciales, lo único que quedaba por hacer era esperar. Y eso es exactamente lo que hizo. Ryomen Sukuna se sentó, se recostó y observó y esperó mientras el hombre de hierro golpeaba y luchaba contra sus ataduras, el comienzo de un espíritu maldito que cobraba vida dentro de su estructura de metal retorcido. Lenta, pero segura, reflexionó Sukuna, el nacimiento del espíritu maldito estaba haciendo que el hombre de hierro tomara una forma diferente. Al principio fue sutil, pero la aparición de un cuerno en su cabeza esquelética después de unos 5 minutos de paliza fue la primera señal de que el espíritu maldito dentro de su marco dejó de preocuparse por la sutileza y ahora estaba completamente decidido a hacerse cargo de su vasija y moldearla a punto para adaptarse a su voluntad. Bien. Un cadáver maldito solo era tan bueno como el espíritu maldito que albergaba dentro y, en verdad, Sukuna había sido muy generoso con el volumen de energías malditas que nos había hecho nacer como un espíritu maldito por miedo al abandono, muy poderoso, incluso para sus propios estándares, ciertamente lo suficientemente poderoso como para convertirse en un monstruo temible si se desataba en la era Heian. En Shibuya, sin embargo, su mundo natal, en el que todavía era extraño pensar, los hechiceros locales de Jujutsu lo destrozarían sin muchos problemas. Pero, por lo menos, esto fue solo un experimento. Si quisiera crear una entidad divina que se diera incluso a sí mismo una coincidencia, entonces habría tomado un titán y lo habría convertido en un cadáver maldito. Ahora eso ciertamente habría sido un espectáculo para la vista. Y, tal vez, haría precisamente eso, a tiempo. Pero las máquinas no existían en su época. Ningún hechicero de Jujutsu que él conociera había tenido el placer de usar tales seres como cadáveres malditos. Él sería el primero. Encogiéndose de hombros, Sukuna se apartó de la paliza, luchando contra el hombre de hierro y dirigió su atención a un montón de actualizaciones enviadas por el capitán Loktar Shahid, junto con los informes de estado de los 5 capitanes y sus escuadrones. Su flota, como era de esperar, estaba ganando la guerra en el vacío, mediante el uso de simples tácticas de emboscada contra la flota orca mucho más grande, acompañada por los enjambres del escuadrón del ala negra. Mientras tanto, los devoradores invadieron muy rápidamente y alcanzaron la luna solitaria del 7º planeta, devastando a las fuerzas orcas y emergiendo victoriosos y triunfantes una hora después del aterrizaje. Brevemente, Sukuna se preguntó si la competencia había rechazado a sus legionarios para realizar tales hazañas de fuerza y destreza marcial. Ni siquiera necesitaban que los hombres de hierro atados los ayudaran. Ninguno de ellos murió. Ninguno de ellos resultó herido, ni mortalmente ni de ninguna otra manera. Quizás los había subestimado, reflexionó Sukuna. Quizás llevaban un tiempo listos y su cautela sofocó su crecimiento. Bueno, él no iba a cometer ese error nunca más. A partir de ahora, los devoradores debían unirse a él en cada guerra y participar en cada batalla en la que quisieran participar. Con una sonrisa que ni siquiera sabía que estaba allí, Sukuna les dio la orden de comenzar la invasión del 7º planeta, un mundo árido que aparentemente estaba lleno de orcos. Si pudieran soportarlo, entonces enviaría a los hombres de hierro atados para que los ayudaran. Si eso aún no funcionaba, entonces iba a enviar al escuadrón Black Triad, una legión de tanques automatizados que actuaban de manera idéntica al escuadrón Black Wing, solo en tierra. Y si eso aún no hacía el trabajo, lo que Sukuna dudaba mucho, entonces saltaba allí para unirse a ellos. Más allá de eso, no había mucho que hacer con respecto a su legión o su flota. Los 5 capitanes eran lo suficientemente competentes como líderes y Loktar Shahid sabía lo que estaba haciendo. Todo estaba bien. Y eso fue bueno, porque significaba que podía realizar todos los experimentos y pasatiempos que quería hacer, sin tener que preocuparse por nada más. Después de todo, si su presencia no era necesaria, entonces no era necesaria.
Además, estos cadáveres malditos serían de gran utilidad para los devoradores de todos modos. Por supuesto, el ejército imperial estaba en camino y, al final del día, esos muchachos se llevarían la peor parte del trabajo. El único papel de su legión era entrar, hacer el mayor daño posible y luego salir corriendo. El hombre de hierro dejó de golpear y Sukuna supo que era el momento. Se levantó y se acercó cosa que solía ser una mera máquina de infiltración. Seguía teniendo la misma altura que antes, unos 8 pies de altura. Pero su forma había sido deformada en gran medida por el espíritu maldito que ahora habitaba dentro de su estructura metálica. Cuernos retorcidos crecieron y brotaron de su cabeza, dientes largos, afilados y dentados sobresalían de sus fauces, y de sus ojos ardía una extraña llama. Su armadura natural se había engrosado y la musculatura pulsátil se había apoderado de su forma esquelética. Los bordes de sus dedos se curvaron en garras y sus pies, una vez humanoides, ahora eran pezuñas. Sukuna levantó una ceja. Extraño, pero supongo que no hay forma de que yo dicte qué forma toma un espíritu maldito. Dejando a un lado su extraña forma, lo más extraño de esto, la criatura era su núcleo, que había mutado desproporcionadamente y ahora producía activamente su propia energía maldita. Eso, era técnicamente posible. El único problema era que algo de ese tipo no había sido la intención de Sukuna y ciertamente no estaba en su diseño. Después de todo, esta no era la primera vez que creaba un cadáver maldito y no era como si hubiera alterado nada del ritual. No, algo interfirió activamente y desencadenó la extraña mutación. La explicación más probable era que algo provenía del reino maldito e hizo un desastre de su ejecución perfecta del ritual. Sin embargo, eso no significaba que la alteración repentina e involuntaria fuera algo malo. De hecho, los cambios inesperados y los eventos aleatorios hicieron la vida mucho más interesante. Supongo que posees alguna forma de inteligencia rudimentaria, murmuró Sukuna, agachándose y presionando su mano contra el núcleo del cadáver maldito y sintiendo el flujo de energía maldita dentro. Definitivamente diferente de lo que él pretendía. Todavía era un espíritu maldito del miedo al abandono, pero lo era, mucho más fuerte de lo que Sukuna pretendía. Todavía no es lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza significativa para los hechiceros de Jujutsu de Shibuya, pero definitivamente es lo suficientemente fuerte como para ser una molestia. Más interesante fue el hecho de que, de hecho, desarrolló una mente muy primitiva, no del todo inteligente. Era más como una bestia salvaje, como un tigre, inteligente, ciertamente, pero ni de lejos tan inteligente como un ser humano inteligente. Sin embargo, fue precisamente por esa pequeña posibilidad que Sukuna ahora estaba seguro de eso, la cosa ya no era capaz de seguir órdenes básicas. Eso estaba claro. Y así, encogiéndose de hombros, el rey de las maldiciones arrancó el núcleo maldito del cuerpo del cadáver maldito y se lo tragó, todo en el lapso de un solo momento. El cadáver maldito ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, no hubo tiempo para gritar de dolor o sentir dolor. Murió instantáneamente, las energías malditas que le dieron vida regresaron a su legítimo dueño. Fracaso. Lo intentaré de nuevo en otro momento. Miji, Idari, limpia este desastre y asegúrate de que mis cámaras estén impecables cuando termines. Bueno, no estaba de humor para otro experimento de cadáver maldito. La invasión del séptimo planeta todavía estaba en marcha y Sukuna no esperaba ningún resultado durante bastante tiempo, sinceramente. Y eso significaba que el quinto planeta, que era la quinta zona habitable de todo el sistema solar, estaba abierto para ser tomado. El rey de las maldiciones sonrió. Enfrentarse a un mundo entero que estaba completamente lleno de orcos parecía muy divertido, ciertamente mucho más que esos alienígenas hambrientos. Y, quizás, Skarbrand volvería a despertar una vez más si mataba a suficientes de ellos. Poco probable, ya que generalmente tomaba alrededor de 100 años incluso para que los espíritus malditos más poderosos se reformaran y el bombardeo del virus ciertamente redujo a cenizas a su amigo. Pero, oye, sería una sorpresa muy bienvenida si Skarbrand apareciera. Día de hoy. Soy Skarbrand. Tiemblen ante mí y desesperen. Porque yo soy el fin de los mundos. Yo soy el portador de destrucción y calamidad.
muerte, emergió de un charco de fuego y sangre, rodeado por los cráneos de 1.000 millones de muertos, una ofrenda digna para alguien como él. Sin embargo, cuando volvió en sí, Skarbrand captó de inmediato el olor familiar de los de su clase, sus hijos. El dedo disecado, atado con una cadena de latón alrededor del cuello, vibraba con la familiaridad. E incluso Skarbrand se encontró sonriendo mientras caminaba hacia un campo de batalla furioso, una gran guerra librada contra los tiránidos. Los devoradores traían gran muerte y guerra donde quiera que iban. Era bueno estar rodeado de amigos y familiares. Skarbrand aulló de risa y alegría mientras dibujaba sus hachas gemelas, cada una ya goteando sangre. Saludos, queridos sobrinos. Tío Skarbrand, se acercó a él uno de los devoradores de su cuna, portando el cráneo de un carnífex, una ofrenda digna. Como de costumbre, los devoradores llevaban consigo la presencia del poder puro, la esencia misma del Inmaterium atrapada y atada en sus propios huesos. Los muchachos y yo pensamos que podrías disfrutar de esta matanza. Supusimos que vendrías y te unirías a nosotros para pasar un fin de semana divertido. De todos modos, no hay mucho que hacer por aquí. También tenemos una docena de barricas de Fenrisian Ale para después. Ja 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 ja. Por supuesto que me uniré a ustedes en sus juegos, queridos sobrinos. Skarbrand rugió y aulló de risa cuando se unió a la siguiente carga, participando alegremente en una masacre aparentemente interminable. A su alrededor, los devoradores hacían lo que mejor sabían hacer: matar y comer. La ironía no pasó desapercibida para él. Y Skarbrand se encontró riendo mientras los zarcillos del gran devorador eran, a su vez, devorados por los hijos de Ryom en su cuna, el rey de las maldiciones, su amigo y hermano. Lo visitaban una vez cada pocos cientos de años más o menos. Y, cada vez que lo hacían, Skarbrand se encontraba en las guerras y batallas más sangrientas en las que había estado. Claro, los devoradores eran técnicamente sirvientes del anatema y, por lo tanto, sus enemigos. Pero eso nunca le importó y ciertamente todavía no. Y Khorne, el mismo dios de la sangre, ciertamente se preocupaba por el asunto tanto como el propio Skarbrand. Después de todo, ahora importaba de dónde fluía la sangre, solo que importaba. Y los devoradores, si él era sincero, derramaron mucha más sangre de la que jamás derramaron y pudieron derramar los devoradores de mundos de Angron. Khorne estaba mucho más complacido con los hijos de su cuna que cualquier otra legión. Skarbrand rugió y derribó a una gigantesca criatura tiránida, partiendo su cabeza en dos y pateando su cuerpo. El dedo desecado de su cuna, envuelto alrededor de su cuello, continuó vibrando y vibrando, probablemente alimentándose de la matanza. Su amigo había sido encarcelado durante mucho tiempo. Pero sus queridos sobrinos permanecieron siempre celosos y decididos en su búsqueda de las llaves de la prisión de su padre. Y era solo cuestión de tiempo antes de que regresara el rey de las maldiciones. Y, cuando Ryom en su cuna finalmente sea liberado, entonces toda la galaxia se ahogará en sangre. Será glorioso. Juntos, abrirán camino a través de los páramos del caos, a través de la vorágine de las bestias y a través de las estrellas. Glorioso. Se necesitó una semana completa de carnicería constante e intensa, para finalmente acabar con los tiránidos. Al final, solo murieron una docena de devoradores y todos ellos por su propia locura. Skarbrand se sentó, con una jarra de cerveza Fenrisian en la mano y bebió, rodeado de su familia. Capítulo 29. Sukun abrió el pecho del hechicero orco que gritaba y percibió el olor del miedo y el dolor. Luego arrancó el corazón aún latente de la criatura y se lo comió. Delicioso. Luego arrancó la cabeza del orco de sus hombros, le abrió el cráneo y se comió su cerebro. También delicioso, pero de sabor más suave. La energía maldita que estaba incrustada en la carne de la criatura era, interesante, lo fue, completamente diferente a todo lo que Sukuna había probado o incluso sentido antes. Describirlo con palabras resultó difícil. Pero estaba claro que estos orcos eran criaturas artificiales. De lo contrario, este tipo de energía maldita no podría haber surgido de la naturaleza. Estaban conectados, se dio cuenta Sukuna. Todos los orcos estaban conectados entre sí a través de una red compartida de energía maldita, resonando dentro de cada uno de ellos y ganando fuerza y poder a medida que más de ellos se reunían en un solo lugar.
Sin embargo, no todos pudieron aprovechar estas energías malditas, por lo que algunos de ellos se convirtieron en Losi, al igual que el hechicero orco cuyo cerebro acaba de comer. Para los no brujos, sin embargo, los efectos serían igual de dramáticos. Cuantos más se reunían en un lugar y, muy probablemente, participaban en la guerra, mayor era la potencia de sus energías malditas compartidas, sobrealimentando a todos y cada uno de los orcos. Y parecía que estas criaturas estaban diseñadas para alimentarse de este ciclo de retroalimentación, creciendo en estatura física y fuerza. Por supuesto, algunos se hicieron más grandes y poderosos que otros, evidenciado por el hecho de que algunos orcos eran, literalmente, más grandes que los demás. Y eso significaba que existía un sistema que recompensaba pasivamente a quienes sobresalían en las batallas. Como, increíblemente interesante. La única forma en que algo como esto podría haber sucedido fue a través de alguna forma de ingeniería hechicera, a una escala que estaba mucho más allá de lo que Sukuna había presenciado jamás, posiblemente más allá de lo que el emperador era capaz de hacer. Solo pensarlo era casi impensable. Y sin embargo, estaba allí mismo, frente a él. Fue real. Alguien, en algún momento, probablemente en un pasado muy lejano, diseñó a estos orcos y los diseñó de tal manera que crecieran a través de conflictos constantes. Y, si la comprensión de Sukuna era correcta, entonces no había límite para este crecimiento. Literalmente, el potencial de los orcos estaba limitado solo por la violencia. Pero, en una condición ideal, seguirían creciendo y creciendo infinitamente, tal vez llegando a un punto en el que podrían hacer que los mundos estallaran en fuego y cenizas simplemente pisándolos. Curioso, murmuró Sukuna, limpiándose la sangre de los labios mientras se levantaba. Muy curioso. Había ahorrado este en particular para comer. El resto de ellos estaban muertos. Al menos, todos los orcos a su alrededor durante miles de kilómetros estaban muertos, cortados en cintas, millones de ellos, algunos a la intemperie y otros dentro de edificios o vehículos. Sin embargo, los otros orcos no sabían tan bien como este, probablemente porque su carne, mientras estaba inmersa en energías malditas, no tenía tanta potencia como un hechicero real. Una pena que hubiera tan pocas de estas variantes. Sus corazones y cerebros serían buenos aperitivos. Pero el resto de su cuerpo era demasiado fibroso que la única forma de hacerlo apetecible sería cocinarlo durante mucho tiempo, ahumado o hervido a fuego lento, con muchas especias. Pero, en ese momento, Sukuna también podría comer carne grox, que era mucho más tierna y suculenta y no tenía el extraño olor que tenía la carne orca. Estirando sus extremidades, el rey de las maldiciones bostezó y eligió una dirección aleatoria para comenzar a caminar. En lo que a él respecta, iba a encontrarse con una legión de orcos dentro de sus fortalezas, sin importar la dirección que eligiera. Este mundo estaba absolutamente lleno de ellos. La tierra a su alrededor era en su mayoría tierras de cultivo. Y no sorprendió que los orcos se criaran a sí mismos, o, más exactamente, una versión menor de sí mismos, esencialmente primos, criaturas que esencialmente eran solo bocas en las patas, pero que de alguna manera tenían suficiente carne para ser una fuente viable de proteínas. Una raza autosostenible. Estaba claro que los orcos estaban diseñados para la guerra, una guerra que era mayor que cualquier guerra en la que Sukuna hubiera estado alguna vez. En todo caso, los orcos con los que había luchado, matado y devorado probablemente eran vástagos transferidos de quienes alguna vez fueron. Deben haber sido realmente geniales e increíbles en su mejor momento. Pero eso, tomaría una guerra que abarcara toda la galaxia, una guerra que envolvió a miles de millones de mundos. Interesante, muy interesante. Corriendo lo más rápido que pudo, Sukuna llegó a otro asentamiento orco después de 2 horas. Los pieles verdes no podían hacerle nada y ni siquiera llevaba una armadura poderosa. Los masacró a todos. 10 horas más tarde, después de masacrar a decenas de millones de orcos, Sukuna se encontró a sí mismo, sentirse triste. No para él, sino para los orcos. Le horrorizaba que los pieles verdes probablemente nunca alcanzarían la destreza que alguna vez tuvieron, condenados a pelear pequeñas guerras y pequeñas batallas, y nunca más las alturas que alguna vez alcanzaron.
porque la fuente de su fuerza era también su mayor debilidad. Sukuna se dio cuenta. Sin una guerra constante para mantenerlos ocupados, los orcos involucionaron, volviéndose cada vez menores en tiempos de paz, perdiendo más y más de sí mismos. Sukuna difícilmente podría imaginar una existencia más trágica. Verdaderamente, estos seres estaban rotos, inacabados, tal vez. Lo fue, solo triste. Los orcos podían ser mucho más y, sin embargo, aquí estaban, forzados a un estado de ser que estaba por debajo de ellos. Sukuna quería luchar contra ellos con toda su fuerza, para ver esas antiguas alturas que alguna vez alcanzaron los orcos. ¿Pero cómo? Sus ojos se entrecerraron, los sentidos reforzados por la maldición, detectaron las esporas orcas en el suelo, su medio de reproducción. Luchar contra los orcos tal como eran era un asunto terriblemente aburrido, no cuando podían ser mucho más. Tenía que arreglar eso, de alguna manera. O, al menos, desencadenar el cambio que él quería ver. Sonriendo, Sukuna hundió su mano derecha profundamente en el suelo y envolvió sus dedos alrededor de una de las esporas, delicadamente, asegurándose de no matarla por accidente. El problema con los orcos era que su energía maldita perdía carga cada vez que no participaban en una guerra total durante largos periodos de tiempo. Esa fue su maldición y debilidad. Una solución simple a ese problema sería insertar un núcleo de energía maldito en un orco, similar a un cadáver maldito, uno que evitaría la degeneración que plagó a su raza, sin sobrealimentar su crecimiento natural, lo que resultaría en un orco que solo se hizo más fuerte y más grande, para siempre. Sukuna reunió suficiente energía maldita para rivalizar con sus propias reservas en la era Heian, una cantidad insignificante ahora, pero aún bastante abundante, considerando todas las cosas, y la moldeó en un núcleo de energía maldita, uno que tenía una producción muy baja, suministrando constantemente al orc experimental la energía maldita justa suficiente para evitar que involucionara. Con suerte, esto crearía algún tipo de ciclo de retroalimentación que evitaría que los orcos cercanos también se devolvieran. O puede que no. Siempre fue posible que esta pequeña cosa verde explotara sin ninguna razón. O ser asesinado por una miríada de otras razones. Después de todo, este mundo y todos los demás mundos de este sistema solar estaban a punto de ser devorados por el Imperio. Por otra parte, el Imperio también tenía una tendencia a perder mundos a causa de las infestaciones orcas. Entonces, había una pequeña posibilidad de que algo saliera mal y divertido. Sukuna sonrió. Crece fuerte, pequeña. Y, con el tiempo, podrías darme una pelea adecuada. ¿O no? Esperaré 100 años por ti, antes de meterme con otra espora. Limpiar el resto del planeta solo no fue tan emocionante como a Sukuna le hubiera gustado. Simplemente expandió su dominio una y otra vez, talando vastas extensiones de tierra. Ninguna máquina orcoide, voladora o de otro tipo, se enfrentó a él mientras Santuario Malévolo reducía todo a cintas dentro de cientos, incluso miles de millas. Curiosamente, aumentar el alcance de su dominio fue fácil. Todo lo que se necesitó fue aumentar el gasto de energía maldito. Sin embargo, los secretos de la manifestación completa se le escapaban como lo habían hecho desde que había presenciado tal perfección la primera vez que el emperador abrió su propio dominio. Sukuna ni siquiera sabía por dónde empezar. Bueno, no del todo. En primer lugar, era obvio que la manifestación completa requeriría una cantidad obscena de energía maldita, probablemente mucho más que sus reservas totales de energía maldita actuales. Pero eso era solo un requisito. Los pasos reales necesarios para realizar realmente tal cosa, lo eludió. Y eso fue molesto. Suspirando, Sukuna continuó avanzando. Unas 15 horas más tarde y tras talar el último bastión orco y reducirlo todo a polvo, junto con todos sus habitantes, Sukuna se puso en contacto con el capitán Loktar Shahid, abriendo un canal de comunicaciones con solo pulsar un botón. Príncipe Sukuna. ¿Necesita ayuda? No, estoy bien, respondió Sukuna, bostezando. Tomar todo el planeta solo le costó alrededor de 1/3 de sus reservas totales de energía maldita, y eso se debió principalmente a que desperdició una gran cantidad, abriendo su dominio una y otra vez, en lugar de talar a los orcos manualmente. En realidad, acabo de terminar de limpiar todo el planeta.
Siéntase libre de marcarlo como moderado. Y adelante, teletranspórtame a mis aposentos. Estoy aburrido. Muy bien, príncipe Sukuna, afirmó Loktar Shahid. Pasarían al menos 15 segundos antes de que se activara el teletransportador. Miró a su alrededor. Y, considerando todas las cosas, matar a todo un mundo fue técnicamente un logro. Un monumento a su gloria sería apropiado, un simple recordatorio de su logro, porque Sukuna estaba bastante seguro del hecho de que ningún otro primarca podía afirmar haber derribado un mundo orco completamente por sí mismo. El emperador probablemente podría hacer lo mismo fácilmente, pero el tipo estaba muy ocupado o algo así y simplemente no lo hizo. Haciendo uso de su geomancia por primera vez en bastante tiempo, honestamente, la última vez que lo usó fue cuando su gente necesitaba refugio, en retrospectiva, nunca antes se había hecho un monumento. Otros generalmente lo hacían por él. Ryomen Sukuna técnicamente ni siquiera poseía su propio símbolo. Sin embargo, los devoradores tenían un símbolo, que era una combinación de su antigua bandera de la Legión y la bandera de Shibuya. Un ojo y unas fauces con colmillos ante un campo rojo. La gente iba a asociar ese símbolo con él de todos modos, por lo que también podría aceptarlo. Encogiéndose de hombros, Sukuna levantó un gran montículo de tierra y piedra y lo moldeó para formar el mismo símbolo que se representa en la bandera de los devoradores. Incluso agregó un pequeño santuario, donde la gente podía orar, si así lo deseaba. Ahí, todo hecho. El dispositivo de teletransportación se activó no un momento después y, así de simple, Sukuna se encontró de regreso en sus aposentos. Desde allí, se dio una ducha rápida y se dirigió a la cubierta de mando, donde el capitán Loktar Shahid estaba trabajando arduamente, coordinando la batalla del vacío. No hubo intercambio de palabras entre ellos. Sukuna examinó los informes de batalla y, como era de esperar, estaban ganando con bastante facilidad, principalmente debido a que el escuadrón ala negra hacía imposible la victoria para los orcos. La batalla habría sido un poco más difícil sin las naves automatizadas. Las batallas terrestres iban más o menos de acuerdo con las expectativas de Sukuna. Sus legionarios dominaban a los orcos donde quiera que iban. Tal como estaban las cosas, terminarían conquistando todo el sistema en 2 semanas, tal vez menos. Sukuna se sentó en su trono y esperaba mayores desafíos en el horizonte. ¿O no? Un poco más de tiempo libre para dedicarse a sus otros pasatiempos más mundanos siempre era bienvenido. Tal vez debería empujar a los devoradores a dedicarse a sus propios pasatiempos, durante los tiempos de inactividad. Después de todo, aquellos que vivían solo por la emoción de la batalla lo eran, a menudo gente muy aburrida. Tener una diversidad de pasatiempos e intereses era la forma de vivir. Bueno, eso fue algo a considerar.